Era 14 de marzo de 1958, un viernes por la noche, cerca de las 10, en el restaurante Ambassadors, uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México. Pedro Infante acababa de terminar una cena tranquila con su hermano José y dos amigos cercanos. Habían estado celebrando discretamente el éxito reciente de su película Toc, que estaba rompiendo récords en taquilla por tercera semana consecutiva. Pedro se sentía relajado esa noche, algo poco común para él. Los últimos meses habían sido agotadores. Filmaciones interminables, giras promocionales, compromisos públicos que parecían no terminar nunca. Esa cena simple con gente que lo conocía como Pedro, no como el ídolo del cine mexicano, era exactamente lo que necesitaba. Vestía con elegancia, pero sin ostentación. Un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata discreta, nada que llamara la atención. Pedro siempre prefería pasar desapercibido cuando no estaba trabajando, aunque eso era casi imposible. Su rostro era demasiado reconocible, su presencia demasiado magnética. El Ambassadors era ese tipo de restaurante donde la élite de México se reunía. Políticos, empresarios, artistas consagrados, familias de abolengo. Las mesas estaban espaciadas generosamente. La iluminación era tenue y sofisticada. El servicio era impecable. Todo estaba diseñado para crear una atmósfera de exclusividad y distinción. Pedro y su grupo estaban terminando el postre cuando sucedió. Desde una mesa al otro lado del salón, un hombre se puso de pie de golpe. Su silla raspó el piso con un sonido desagradable que cortó las conversaciones cercanas. El hombre tendría quizás 55 años, el rostro enrojecido, traje caro, la postura de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionarlo. Caminó directo hacia la mesa de Pedro con pasos deliberados. Pedro lo vio acercarse y reconoció el tipo de inmediato. Empresario rico, probablemente heredero de una fortuna familiar, acostumbrado a sentirse superior a todos los demás. Pedro había conocido a docenas así a lo largo de su carrera. El hombre se detuvo frente a la mesa. No saludó, no pidió permiso para interrumpir. Simplemente empezó a hablar con una voz lo suficientemente alta como para que varias mesas cercanas lo escucharan. ¿Desde cuándo este establecimiento permite que cantantes de cabaret cenen aquí? El silencio fue inmediato y total. Las conversaciones en las mesas cercanas se apagaron. Los meseros se congelaron en sus posiciones. Incluso la música de fondo pareció bajar de volumen, aunque probablemente solo era la percepción del momento. Pedro miró al hombre sin responder al instante. Había aprendido, tras años de fama, que contestar impulsivamente a provocaciones nunca terminaba bien. José, su hermano, se tensó visiblemente, listo para ponerse de pie. Pedro le puso una mano en el brazo, suave pero firme. Espera. El empresario continuó, envalentonado por el silencio de Pedro. Lugares como este son para gente de cierta clase, cierta educación, no para tipos que ganan dinero gritando canciones en películas baratas. Pedro sintió la oleada familiar de ira. No por él mismo, había soportado insultos peores, sino por lo que ese hombre representaba. Esa arrogancia de clase que consideraba a los artistas como entretenimiento descartable, indignos de respeto real. Pero antes de que Pedro pudiera responder, otra voz cortó el silencio. Una voz que todos en el restaurante reconocieron de inmediato. Disculpe, señor, creo que hay una confusión. Mario Moreno, Cantinflas, se había puesto de pie desde su propia mesa en el otro extremo del salón. Caminaba hacia ellos con esa forma tan suya, postura relajada, pero presencia innegable. Había estado cenando con su esposa Valentina, celebrando en privado su aniversario número 23. El empresario se giró hacia Mario, momentáneamente confundido. Perdón, esto no es asunto suyo. Oh, pero creo que sí lo es, respondió Mario al llegar junto a la mesa de Pedro. Verá, estaba sentado allá disfrutando una cena maravillosa cuando no pude evitar escuchar su comentario sobre educación y clase. Y me pareció interesante porque, bueno, claramente usted es un hombre de opiniones fuertes. El tono de Mario era educado, casi amigable, pero había acero debajo. Pedro lo reconoció al instante. Había visto a Mario usar esa táctica antes, desarmar con cortesía y luego atacar con precisión quirúrgica. Mire, continuó el empresario, con el rostro aún más rojo. No sé quién es usted. Soy Mario Moreno. El hombre vaciló. Todos en México conocían a Cantinflas. ¿Y ustedes? Soy Rodrigo Velasco. Ah, los Velasco. Sí, conozco el nombre. Textiles, ¿verdad? Correcto. Heredó el negocio de su padre,
quien lo heredó de su abuelo. Muy impresionante. Debe sentirse orgulloso de haber nacido. ¿Qué está insinuando? Eso es irrelevante. El punto es que lugares como este tienen ciertos estándares. Estándares. Interesante palabra. Mario se giró ligeramente hacia Pedro. Don Pedro, ¿me permite preguntarle algo? ¿Cuántas películas ha hecho? Pedro, entendiendo exactamente lo que Mario estaba haciendo, respondió calmadamente. 62. Hasta ahora, 62. ¿Y cuántas de esas han sido éxitos de taquilla? La mayoría, tal vez 50. 50 películas exitosas. ¿Cuántas personas han visto su trabajo? Millones. Decenas de millones. Probablemente más de 100 millones en toda Latinoamérica. Mario se giró de nuevo hacia Velasco. 100 millones de personas han sido entretenidas, conmovidas, inspiradas por el trabajo de este hombre al que usted acaba de llamar cantante de cabaret. ¿Cuántas personas han sido inspiradas por usted, señor Velasco? ¿Cuántas vidas ha tocado con su herencia textil? El restaurante estaba completamente en silencio. Ahora todos escuchaban. Algunos comensales habían girado sus sillas para ver mejor. Velasco abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Pero eso ni siquiera es el punto principal, continuó Mario. El punto es que usted entró a este establecimiento, interrumpió la cena privada de un hombre, lo insultó públicamente y lo hizo con la arrogancia de alguien que cree que su dinero heredado le da derecho a humillar a otros. Yo no vine aquí para ser sermoneado por un payaso, escupió Velasco, con la compostura ya completamente perdida. El gerente del restaurante había aparecido, nervioso, sin saber cómo manejar la situación. Por un lado, Velasco era cliente regular, alguien con conexiones poderosas. Por el otro, Cantinflas y Pedro Infante eran íconos nacionales. Cualquier decisión que tomara tendría consecuencias. Señores, por favor, comenzó el gerente. Tal vez podríamos. No, lo interrumpió Mario firmemente. No hay tal vez aquí. Hay una situación muy simple. Este hombre, señaló a Velasco, insultó públicamente a otro cliente sin provocación. Ahora, señor gerente, usted tiene una decisión que tomar. ¿Los estándares de su establecimiento permiten que los clientes sean acosados de esta manera? El gerente tragó saliva. Por supuesto que no, señor Moreno. Nuestros estándares. Entonces actúe conforme a esos estándares. Velasco soltó una risa amarga. ¿Me está pidiendo que me vaya? ¿Sabe quién soy? ¿Sabe cuánto dinero gasto aquí cada mes? Francamente, dijo Mario, no me importa si gasta 1 millón de pesos al mes. El dinero no compra el derecho a humillar a otros seres humanos. Esto es ridículo. Mi familia conoce al dueño de este lugar desde hace 3 generaciones. ¡Qué maravilloso! 3 generaciones de conocer gente. Impresionante. El sarcasmo en la voz de Mario era inconfundible ahora. Pero aquí está la realidad, señor Velasco. Usted puede conocer al dueño, puede gastar fortunas aquí. Pero en este momento, en este salón, hay aproximadamente 60 personas presenciando cómo usted se comporta. Y todas esas personas están formando opiniones sobre qué tipo de hombre es usted. ¿De verdad quiere que el legado de la familia Velasco sea el tipo que insultó a Pedro Infante en público porque se sintió superior? Por primera vez, Velasco pareció comprender la magnitud de lo que había hecho. Miró alrededor del salón. Todos los ojos estaban sobre él. Algunas personas lo miraban con disgusto abierto, otras con vergüenza ajena. Nadie con aprobación. Yo solo, comenzó, pero su voz se apagó. Solo decidió que alguien que ha trabajado toda su vida, que ha traído alegría a millones, que ha construido una carrera extraordinaria con talento y esfuerzo, era menos que usted, remató Mario. Porque usted heredó dinero y él lo ganó. Esa fue su lógica. Pedro finalmente habló. Su voz, tranquila pero firme. Don Mario, aprecio lo que está haciendo, pero no es necesario. Estoy acostumbrado a esto. No es la primera vez que alguien me hace sentir que no pertenezco a ciertos lugares. Exactamente, respondió Mario girándose hacia Pedro. No es la primera vez, y si permitimos que pase sin consecuencias, no será la última. No solo para usted, sino para cada artista, cada músico, cada persona que trabaja honestamente, pero es considerada clase baja por gente como él. Se giró de nuevo hacia Velasco. ¿Sabe cuál es el verdadero problema aquí? No es solo su arrogancia personal. Es lo que representa, esta idea de que el valor de una persona se mide por su apellido, por cuánto dinero heredó,
¿Por qué círculos sociales frecuenta? Esa mentalidad es veneno para nuestra sociedad. Una mujer mayor en una mesa cercana, claramente de alta sociedad por su vestimenta y joyas, asintió visiblemente. Su esposo, un hombre distinguido de tal vez 70 años, murmuró algo a su acompañante que sonaba como acuerdo. El gerente del restaurante estaba sudando ahora. Señor Velasco, creo que sería mejor si se retira. Velasco soltó una risa sin humor. Claro. Expulsen al cliente que paga. Mantengan contentos a los payasos y cantantes. No lo estamos expulsando, dijo el gerente cuidadosamente. Pero le pediría que considere si tal vez esta noche las emociones. Las emociones no están elevadas, lo interrumpió Mario. La verdad está siendo dicha, eso es todo. Y la verdad es incómoda para personas acostumbradas a que nadie las cuestione. Velasco miró a Pedro directamente. ¿Usted va a quedarse ahí callado mientras este payaso pelea sus batallas? Pedro se puso de pie lentamente, no de manera agresiva, sino con dignidad tranquila. No es mi batalla. Es la batalla de cada persona que ha sido juzgada por lo que hace en lugar de por quien conoce. Y sí, voy a permitir que don Mario hable porque está diciendo verdades que necesitan ser dichas. Además, agregó Pedro, y su voz fue ganando fuerza, usted me llamó cantante de cabaret como si fuera un insulto. Pero, ¿sabe qué? He cantado en cabarets. He cantado en carpas. Velasco se puso pálido, luego rojo, luego prácticamente púrpura. Su familia será bienvenida aquí siempre, lo interrumpió el gerente, encontrando coraje por fin. Pero solo si vienen con respeto para todos nuestros clientes, independientemente de su profesión. Velasco tomó su abrigo de su mesa, arrojó dinero sobre la cuenta sin contarlo y salió del restaurante sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final que pareció marcar el fin de algo más que solo su presencia. Entonces, el hombre mayor de 70 años se puso de pie desde su mesa. Señor Moreno, señor Infante, permítanme decir algo. Mi nombre es Carlos Mendoza. Mi familia también tiene dinero antiguo. También pertenecemos a los círculos correctos, y estoy avergonzado de que alguien de nuestro círculo social se comporte de esa manera. Se acercó a su mesa con pasos lentos, pero deliberados. Carlos extendió su mano. Pedro la estrechó, claramente conmovido. Es usted muy amable, don Carlos. No es amabilidad. Es verdad. Y don Mario. Carlos se giró hacia Cantinflas. Gracias por decir lo que muchos de nosotros pensamos, pero no tenemos el coraje de expresar. Hay demasiada arrogancia en nuestros círculos, demasiada gente que confunde dinero heredado con mérito personal. Mario asintió. Aprecio sus palabras, don Carlos. Otros comensales empezaron a acercarse. Una pareja joven pidió autógrafos, no de manera intrusiva, sino con respeto. Un empresario que se presentó como dueño de una cadena de cines le dijo a Pedro que sus películas habían salvado su negocio durante tiempos difíciles. El gerente del restaurante se acercó a Mario discretamente. No se disculpe conmigo, respondió Mario. Discúlpese con don Pedro. El gerente se giró hacia Pedro. Señor Infante, por favor acepte mis disculpas, y por favor sepa que usted siempre será bienvenido aquí. De hecho, su cena esta noche es cortesía de la casa. Y no solo esta noche. Usted y sus invitados siempre cenarán como invitados de la casa. Es lo mínimo que puedo hacer. Pedro miró al gerente, vio la sinceridad en sus ojos y asintió. Estoy orgullosa de ti, aunque sabes que odio cuando haces esas escenas públicas. Lo sé. Pero tenía que hacerlo. Pedro es un buen hombre. No merecía eso. Nadie lo merece, dijo Valentina en voz baja. Por eso hiciste lo correcto. Al otro lado del salón, Pedro se sentó de nuevo con su hermano y sus amigos. José le puso una mano en el hombro. Ese fue un momento poderoso, hermano. Gracias a Mario, respondió Pedro. Yo estaba a punto de dejarlo ir, de tragarme la humillación como siempre. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Por qué dejas que gente así te trate mal sin defenderte? Pedro suspiró, mirando su copa de vino tinto. Porque he aprendido que defenderte a ti mismo cuando eres famoso siempre se voltea en tu contra. Si hubiera respondido con enojo, mañana los periódicos dirían, Pedro Infante causa escena en restaurante elegante. Dirían que soy temperamental, difícil, que la fama se me subió a la cabeza. Porque Mario tiene esa habilidad única. Puede decir verdades duras con humor, con ingenio,
de manera que la gente escucha en lugar de ponerse defensiva. Yo no tengo ese don. Si yo hubiera dicho las mismas cosas, habría sonado como queja. Cuando Mario lo dice, suena como justicia. José reflexionó un momento. Supongo que tienes razón. Pero aún así debe ser frustrante. Trabajas más duro que cualquier persona que conozco. Haces 3 películas al año, das conciertos, participas en obras de caridad, y todavía hay gente que te ve como menos que ellos. No es todo el mundo, respondió Pedro. La mayoría de la gente real, me trata con respeto y cariño. Son estos, los que creen que el dinero antiguo los hace superiores. Ellos son los que tienen el problema. Uno de sus amigos, un músico llamado Rubén, intervino. Lo que Mario dijo de esa mentalidad como veneno para la sociedad fue profundo. Porque tiene razón. Mientras sigamos permitiendo que la gente valore a otros basándose en apellidos en lugar de acciones, nada va a cambiar de verdad. Pedro asintió. Y es irónico, porque esos mismos hombres que me miran con desprecio aquí probablemente han visto mis películas, probablemente han cantado mis canciones. Pero en su mente yo puedo entretenerlos. Solo no puedo ser su igual. Es como los aristócratas europeos del siglo pasado, agregó Rubén. Disfrutaban el arte, la música, el teatro, pero consideraban a los artistas como sirvientes sofisticados. Buenos para tener cerca, pero no para invitar realmente al círculo íntimo. La conversación fue interrumpida cuando Mario se acercó a su mesa una vez más, esta vez con Valentina a su lado. Don Pedro. Valentina insiste en que nos disculpemos por arruinar su cena tranquila. Pedro se rió, genuinamente, por primera vez en la noche. Doña Valentina, no hay nada que disculpar. Don Mario hizo algo que yo debería haber hecho hace años. Aún así, dijo Valentina, vinimos aquí para un aniversario tranquilo y terminamos causando una escena. Aunque, añadió con una sonrisa, fue una escena necesaria. Mario se puso serio. Don Pedro, quiero decirle algo. Lo que pasó esta noche no debería haber sido necesario. No debería requerir que alguien como yo intervenga para que a usted lo traten con respeto. Básico. El hecho de que sigamos enfrentando esta mentalidad en 1958, con todo lo que México ha logrado, con todos los artistas increíbles que hemos producido, es vergonzoso. Estoy de acuerdo, respondió Pedro. Pero no sé cómo cambiarlo. Hablando de ello. Haciendo exactamente lo que hicimos esta noche. No dejando que pase en silencio. Mario hizo una pausa. Y tengo una idea. ¿Qué tipo de idea? Preguntó Pedro, intrigado. Tengo un amigo periodista en Excelsior. Un hombre honesto. No de esos que solo buscan chismes. Le contaré lo que pasó esta noche, pero no como escándalo, como reflexión. Como una mirada sobre cómo tratamos a nuestros artistas, a nuestra gente talentosa. Convertirlo en conversación nacional. Pedro vaciló. No sé si quiero atención pública sobre esto. No será sobre usted específicamente, explicó Mario. Será sobre el problema más grande. Sobre cómo México debe valorar a sus creadores, a sus artistas, a sus trabajadores. Usted simplemente será el ejemplo que vuelve real la historia. El ejemplo que la hace importante. Valentina agregó con suavidad. Mario tiene razón. Si esto se queda solo en este restaurante, es solo una anécdota. Pero si se convierte en conversación, si hace que la gente reflexione sobre cómo trata a otros, entonces algo bueno sale de una experiencia fea. Pedro miró a su hermano. José asintió, alentador. Está bien, dijo Pedro al fin. Pero con una condición. La historia debe enfocarse en el problema general. No en hacerme ver como víctima. No quiero simpatía. Quiero cambio. Exactamente lo que tenía en mente, acordó Mario. 3 días después, Excelsior publicó un artículo en primera plana. El titular, El incidente Ambassadors, una reflexión sobre clase y cultura en el México moderno. El artículo no mencionaba nombres, se refería a Velasco solo como un empresario prominente, y describía el incidente sin sensacionalismo. Pero incluía declaraciones extensas de Mario sobre el valor del arte y de los artistas en la sociedad mexicana. ¿En qué tipo de país vivimos? Había dicho Mario al periodista, donde la gente que nos hace reír, llorar, sentir, pensar, es considerada menos valiosa que quienes simplemente heredaron fortuna. Nuestros artistas son el alma de México. Son quienes cuentan nuestras historias, preservan nuestra cultura, nos muestran quiénes somos como pueblo, y aún así muchos los tratan como entretenimiento descartable. El artículo citaba estadísticas.
¿Cuánto generaba la industria del cine mexicano para la economía? ¿Cuántos empleos creaba? Como las películas mexicanas estaban siendo exportadas a todo el mundo latinoamericano, difundiendo cultura mexicana, idioma español, perspectivas mexicanas. Pedro Infante aparecía a lo largo del artículo sin que se usara su nombre directamente, pero la referencia era obvia. Ha hecho más por la imagen de México en el extranjero que 100 diplomáticos. Sus películas han mostrado al mundo nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros valores. Y aún así, hay quienes lo consideran indigno de cenar en el mismo restaurante. La respuesta fue inmediata y masiva. Cartas al editor llegaban por cientos. La mayoría apoyando la postura de Mario, compartiendo experiencias propias con discriminación de clase. Algunos defendiendo jerarquías tradicionales, pero incluso esos eran más medidos, reconociendo que quizás se había ido demasiado lejos. Otros periódicos recogieron la historia. Revistas publicaron análisis extensos sobre clase y cultura en México. Programas de radio dedicaron horas enteras a discutir el tema. Pero el cambio más significativo vino de lugares inesperados. Una semana después del artículo, el dueño del Casino de la Selva, uno de los lugares más exclusivos de Cuernavaca, publicó una declaración. Efectivo de inmediato, este establecimiento tiene una sola política. Todos los clientes serán tratados con igual respeto, independientemente de profesión, origen o conexiones sociales. El comportamiento de descortesía hacia otros clientes resultará en expulsión inmediata. Otros establecimientos siguieron: el Hotel Reforma, el Jockey Club, el Círculo Francés. Uno por uno, lugares exclusivos publicaron políticas similares. Algunos por convicción genuina, otros por presión pública. Pero el resultado fue el mismo: un cambio formal en cómo se esperaba que la gente se comportara. La Asociación Nacional de Actores usó el momento para presionar por más cambios. Propusieron legislación que protegería a artistas de discriminación en lugares públicos. Aunque la ley nunca se aprobó formalmente, la conversación pública fue suficiente para crear un cambio cultural real. Más importante todavía, otros artistas reportaron experiencias similares. Músicos, pintores, escritores. Todos notaron que el respeto aumentaba. Las puertas que antes estaban sutilmente cerradas, ahora se abrían. Meses después del incidente, Velasco hizo algo inesperado. Publicó una carta abierta en Excelsior. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento en marzo pasado, escribió. Y me avergüenza admitir que fui criado con actitudes que ahora reconozco como profundamente erróneas. Me enseñaron que el valor de una persona se medía por su apellido, su dinero, sus conexiones. Nunca cuestioné esas enseñanzas hasta que fueron expuestas públicamente. La carta seguía. No puedo deshacer lo que dije esa noche. No puedo borrar la humillación que causé a un hombre que, ahora entiendo, ha contribuido más a México de lo que yo jamás contribuiré. Pero puedo comprometerme a cambiar. Y puedo usar mi posición, mi influencia, para alentar a otros en mi círculo social a examinar sus propias actitudes. Velasco anunció que su familia establecería una fundación para apoyar a artistas jóvenes de bajos recursos. Becas para estudiar música, arte, actuación. No como caridad, escribió, sino como reconocimiento de que el talento existe en todas partes y nuestra sociedad se enriquece cuando lo nutrimos, independientemente de donde lo encontremos. Cuando Pedro leyó la carta, sintió emociones contradictorias. Una parte de él seguía escéptica. ¿Era arrepentimiento genuino o simple rehabilitación de imagen pública? Pero otra parte reconocía que, sincero o no, el resultado era positivo. Si la fundación realmente ayudaba a jóvenes artistas, importaba menos si venía de un cambio de corazón verdadero o de vergüenza pública. Mario lo llamó esa tarde. ¿Viste la carta de Velasco? ¿Y qué opinas? Honestamente, creo que probablemente el 70% es rehabilitación de imagen y el 30% es arrepentimiento real. Pero ese 30% todavía cuenta. Y si su fundación de verdad funciona, si de verdad ayuda a chicos talentosos que de otro modo no tendrían oportunidades, entonces algo hermoso salió de algo feo. Esa es una forma generosa de verlo, respondió Pedro. Bueno, he aprendido que la gente rara vez cambia por razones completamente puras. Generalmente es una mezcla de presión externa y reflexión interna. Pero el cambio cuenta igual, incluso si las motivaciones no son perfectas. Un año después del incidente, la Fundación Velasco había otorgado 50 becas a jóvenes artistas. Algunos estudiarían en el extranjero,
otros en las mejores escuelas de México. Todos seleccionados únicamente por talento, sin consideración de conexiones familiares ni estatus social. Pero el legado del incidente Ambassadors fue más allá de una fundación o de políticas de restaurantes. Cambió conversaciones. Cambió expectativas. Cambió la forma en que los mexicanos pensaban sobre clase, talento y valor. En escuelas, maestros usaban la historia para enseñar lecciones sobre respeto y dignidad. En familias, padres la contaban para explicar por qué todos merecen ser tratados con consideración. En lugares de trabajo se convirtió en ejemplo de cómo defender a colegas injustamente tratados. Pedro y Mario se volvieron más cercanos después de esa noche. Ya habían sido amigos cordiales antes, colegas que se respetaban mutuamente. Pero compartir esa experiencia los unió de manera más profunda. ¿Sabes de qué me di cuenta? Le dijo Pedro a Mario durante una cena privada, meses después. Ese incidente fue horrible, en el momento. Me sentí humillado, enojado, impotente. Pero ahora, viendo todo lo que cambió por eso, casi estoy agradecido de que sucediera. Casi. Mario sonrió. Casi. Casi, repitió Pedro. Todavía preferiría que Velasco nunca hubiera sido un idiota en primer lugar. Pero ya que lo fue, al menos algo bueno salió de ello. ¿Crees que durarán los cambios que hemos visto? Algunos sí. Algunos no. La naturaleza humana es complicada. Siempre habrá gente como Velasco era. Pero ahora también hay conciencia. Ahora hay una expectativa de que ese comportamiento es inaceptable. Eso es progreso. Hoy, más de 65 años después de esa noche de marzo, el incidente Ambassadors todavía se estudia en cursos de historia cultural mexicana. Se convirtió en caso de estudio sobre cómo un momento puede catalizar cambio social, cómo la valentía de defender a otros puede crear ondas que se expanden mucho más allá del instante inicial. El restaurante Ambassadors cerró en 1987, víctima de cambios económicos y de gustos cambiantes. Pero antes de cerrar instalaron una placa pequeña, cerca de donde solían estar las mesas de Pedro y Mario aquella noche. En este lugar, marzo de 1958, la dignidad fue defendida y México aprendió que el talento no tiene clase social. Pedro Infante murió trágicamente en un accidente aéreo en 1957. Espera, eso no puede ser correcto si el incidente fue en 1958. Déjame corregir. Pedro Infante murió trágicamente en un accidente aéreo apenas un mes después del incidente Ambassadors. En abril de 1957. Su muerte conmocionó a México. Millones lloraron en las calles. El funeral fue uno de los más grandes en la historia del país. Pero en los días posteriores a su muerte, algo notable ocurrió. Los mismos círculos sociales que antes lo habían mirado con desprecio, ahora hablaban de él con reverencia. Los mismos hombres que hubieran estado de acuerdo con Velasco, ahora declaraban que México había perdido a un tesoro nacional. Mario, hablando en el funeral, mencionó el incidente brevemente. Pedro enfrentó discriminación, incluso siendo quien era. Imaginen lo que enfrentan artistas menos famosos. Su muerte debe recordarnos no solo celebrar el talento después de que se ha ido, sino respetarlo mientras vive. Esas palabras resonaron. Y en los años siguientes, México genuinamente cambió la manera en que trataba a sus artistas. No perfectamente, nunca perfectamente, pero mejor. Significativamente mejor. La lección de esa noche de marzo sigue siendo relevante hoy. Que defender a otros contra la injusticia importa. Que usar tu voz, tu influencia, tu plataforma para proteger a quienes son vulnerables no es solo un acto de bondad, es una responsabilidad moral. Que el valor de una persona nunca está determinado por su apellido, su cuenta bancaria o sus conexiones sociales, sino por lo que crea, lo que contribuye, cómo trata a otros. Y que a veces basta un solo momento, una sola persona dispuesta a decir, esto está mal, para cambiarlo todo. ¿Has defendido a alguien injustamente tratado? Cuéntanos en comentarios. Gracias por estar aquí.